Comenzamos este segundo domingo después de Pascua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Vamos a confesar nuestros pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando, implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Señor, guárdame silencio de mi maldad, y mis huesos se están consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se debilita como al calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, pero te confieso mi pecado, no te ocultaré mi maldad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para este segundo domingo después de Pascua, las lecturas son las siguientes. La primera lectura la encontramos en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 14. El valle de los huesos secos. La mano del Señor vino y me posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de este valle. Luego me hizo dar de vuelta y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel. Pero aún no había en ellos espíritus. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al espíritu. Háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró con ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie. Era un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: Nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso, profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho:
pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saques de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Si yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. La lectura del Nuevo Testamento está escrita en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 29 al versículo 42. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros también somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones de Israel, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos así mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y vamos a escuchar también con fe y con devoción la lectura del Santo Evangelio para este domingo para nosotros, la cual está escrita en el capítulo 20 del libro de Juan, versículo 19 al versículo 31, que dice así para nosotros. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio el recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este día. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dame más fe, Señor Jesús, dame la fe, tu Salvador, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que puede proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Vamos a escuchar la lectura para nuestra devoción de esta mañana. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el primer capítulo del versículo 3 al 8, lo siguiente para nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, ha pasado una semana en la cual nuestro Señor Jesucristo volvió a la vida. Todavía está en la tierra, dando testimonio de que la muerte no pudo vencerlo. Dentro de la historia que hemos escuchado hoy en las lecturas y en el Evangelio, podemos darnos cuenta que aún en todo ese conocimiento de fe que tenían los discípulos, había alguno que no creía hasta que no veía y tocaba. El apóstol Pedro dice en su carta: no lo hemos visto, pero hemos creído en Él y seguiremos creyendo en Él hasta el último día de nuestra vida, porque esa es la fe cristiana, la cual la palabra y el Espíritu nos ha traído a nuestro corazón, y la evidencia palpable y visible de los testigos que vieron la resurrección de Jesucristo nos habla de esa fe que ellos tenían en aquel que había muerto por ellos y había resucitado. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza de alcanzar la vida eterna es la cual nos habla el apóstol Pedro, pero una esperanza basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice también en su primera carta a los Corintios: si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más tristes de todas las personas del mundo, porque no tendríamos esperanza de vida ni de vida eterna. Pero como Cristo resucitó y volvió a la vida y nos prometió que si confiamos en Él nosotros después de la muerte, en la tumba seremos levantados para la vida eterna en Cristo Jesús. Y habla de una herencia incorruptible, una herencia que no se puede deshacer ni manchar por ninguna de las cosas que nos rodea, donde esta herencia no se puede contaminar. Y también nos habla que es una herencia que no podemos despreciar. Sabemos que hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo, Dios hombre. Y la herencia no es en un lugar visible, sino es algo eterno. Como dice la misma palabra: haré nuevos cielos y nuevas tierras. O como le dijo Jesús a sus discípulos: voy a ir a preparar lugar para vosotros y estaréis conmigo por toda la eternidad. Pero ¿cómo somos guardados en esta herencia? A través de la palabra, el Espíritu y los sacramentos. El Espíritu Santo nos advierte y nos educa y nos enseña a través de la ley y el Evangelio a llevar esa herencia en primer lugar. La herencia de fe, del perdón de pecados, la vida nueva y la salvación en Cristo Jesús. Pero también la herencia eterna que no podemos comprar, que Dios nos regala por su gracia en Cristo Jesús. Dice: por la fe alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, cuando el Señor venga
veremos cara a cara al Señor y conoceremos aquello que la palabra dice de nosotros. No sabemos ahora, pero sí sabremos cuando lo veamos a Él en el reino de los cielos. Dice también el apóstol Pedro: aunque os alegráis por un poco de tiempo, sí, tenemos alegría, pero también tenemos pruebas, dificultades, momentos desagradables en nuestra vida. Más en estos tiempos, que ya lo hemos repetido tantas veces, tiempos de prueba para el cristiano y para nuestro mundo. Pero las pruebas pasan y el tiempo llega en que vendrá la gloria celestial de Cristo Jesús. Pero las pruebas también prueban nuestra fe, como dice el apóstol, para probar nuestra fe como el oro, que es un metal precioso, aunque perecedero, es probado con el fuego para purificar, para limpiar, para que sea oro puro. Así también tiene que ser purificada nuestra fe a través de las pruebas y las dificultades que Dios coloca en nuestra vida. No para nuestro mal, sino para nuestro bien. Porque todo es para nuestro bien, según lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero también dice nuestro texto: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Los discípulos se alegraron cuando Jesús entró en aquel momento con las puertas cerradas y dijo: paz a vosotros. Y les encomendó el perdón de los pecados. El que me remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes retuviere los pecados les son retenidos. Aquellos que confiesan sus pecados les son perdonados, y aquellos que niegan la confesión de sus pecados no les son perdonados. Esa es la confesión, la cual es la base principal de la fe cristiana, el perdón de los pecados. Donde hay perdón, hay vida y salvación. Donde no hay perdón, hay condenación, hay tristeza y hay confusión. Después dice también: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estamos esperando constantemente a que el Señor vuelva. Y en esa espera hacemos lo mejor. Damos lo mejor de nosotros para que conozcan a Jesús. Dejamos de lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros deseos de la carne, el amor al mundo, a las riquezas y a las cosas de esta vida terrenal. Recordemos que la fe cristiana no es comida, ni bebida, ni vestido. Es lo que está en el corazón, como dice Jesús. Vendrán los tiempos, como le decía la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en que adoraremos espiritualmente al Señor. Lo hacemos en el templo, lo hacemos en nuestra casa, lo hacemos en nuestro cuarto cuando oramos y pedimos al Señor que cuide, que proteja a cada integrante de nuestra familia y a cada integrante de nuestra comunidad y a cada integrante de este mundo, para que sean cuidados y guardados por el Señor, porque Él está presente. Aunque a veces pareciera que no es lo que vemos, porque algunos hasta piensan de que el Señor no está presente. Dios siempre está presente por su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo estaré con vosotros siempre. Y esa es la promesa. Aunque no lo veamos visiblemente, Él está presente en la palabra, el Evangelio. Él está presente en la cara de cada uno de nosotros que confesamos el credo y decimos: Señor, gracias por todo lo que nos das. Y en esta mañana, igual que Tomás, que era incrédulo, pero cuando vio, creyó. Y Jesús mismo le dijo: bendito aquel que cree y acepta la palabra sin ver. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo mantenga viva esa fe en la salvación, en Cristo Jesús, en la herencia eterna y de la resurrección de entre los muertos.
Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu pueblo, de confiar en ti todos los días de nuestra vida y que tú estás con nosotros ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día que nos permites vivir. Danos el perdón de los pecados, aumenta nuestra fe y confianza en ti. Aleja de nosotros los temores, la angustia, la enfermedad y la muerte. Bríndanos a través de tu presencia el cuidado que la palabra y el Espíritu da a cada uno de nosotros, que somos parte de tu familia, parte del reino de Dios, parte de la vida eterna que nos darás. También permítenos vivir de acuerdo a la palabra y los mandamientos, para que demos un testimonio de fe de lo que hacemos y lo que decimos con nuestra boca. También te pedimos por los enfermos, por los tristes y necesitados, por todos los angustiados, para que encuentren paz, consuelo y fortaleza en la palabra de Dios cuando vean y escuchen al Señor Jesucristo a través de la palabra y el Espíritu. Pero también te pedimos por nuestro país, por sus autoridades, no solamente por el presidente de la República, sino también por los gobernadores y nuestro gobernador, y también por cada uno de los estamentos que cuidan y protegen al pueblo en esta época que nos toca vivir. También te pedimos por las otras regiones del mundo, por los otros países, por las otras ciudades y por las otras personas, que no conocemos, pero que tú ya las conoces porque los has criado a través de un papá y de una mamá. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto, de llevar el Evangelio de Cristo a través de las naciones, como tú nos has enseñado en tu palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice el libro de Mateo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En tu nombre te lo pedimos, ahora y siempre. Amén. Recibid la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, que un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios.